En una noche helada en Racine, Wisconsin, el sábado 31 de enero de 2004, se recibió una escalofriante llamada al 911. Una mujer atrapada dentro de un bote de basura lleno de nieve logró pedir ayuda. Ella susurró que su exmarido estaba tratando de matarla. Mientras yacía encarcelada en su camioneta, sin saber a dónde la llevaba, la nieve helada la rodeaba. Temía por su vida. Esta mujer era Terry Janduza. Nacida a mediados de los años 60 en Wisconsin, Terry tuvo una infancia feliz en una familia estable. Era cercana a sus 3 hermanos, vivaz y llena de energía. Después de la escuela secundaria, Terry asistió a la Universidad de Wisconsin-Parkside. Fue aquí, a través de amigos en común, donde conoció a David Larsen en 1983. A menudo salían con amigos en pubs locales, disfrutando de la compañía del otro. Sin embargo, su relación siguió siendo puramente platónica. No fue hasta 1995, 12 años después, que Terry y David se reconectaron. Para entonces, Terry acababa de terminar una relación a largo plazo y David acababa de dejar el cuerpo de Marines. Ambos buscaban algo serio. Habiéndose conocido durante años, se sentía como la pareja perfecta en papel. Compartían una historia y ambos estaban listos para sentar cabeza. David tenía mal genio y un claro desdén por las mujeres que ella pasaba por alto. Aunque su ira la incomodaba, al principio nunca estaba dirigida a ella. Era más bien un Karen hacia los trabajadores de la hostelería, como camareros, empleados y cajeros. Terry estaba avergonzada por su comportamiento, pero nunca imaginó que un día ella sería la receptora de su ira. Terry no se vio directamente afectada por el comportamiento problemático de Dave, pero las cosas cambiaron rápidamente después de que se casaron en abril de 1996. Apenas 4 días después de su luna de miel en Hawái, Dave golpeó a Terry por primera vez. ¿Su razón? No le gustaba lo que llevaba puesto. Cuando ella se negó a cambiar, él la golpeó, declarando que ahora que estaban casados, ella tenía que hacer lo que él dijera. Incluso le dijo que la habían comprado y pagado. Después de regresar a casa, hubo breves momentos de calma, pero con alguien como Dave, los buenos momentos siempre eran seguidos por otros oscuros. Su comportamiento se volvió más abusivo con el tiempo, tanto verbal como físicamente. Dave creía que su matrimonio era un contrato en el que Terry había acordado seguir todas las reglas que él establecía. Para él, no obedecer significaba que ella merecía un castigo, a menudo a través de una violencia extrema. A lo largo de su matrimonio, Terry trató de dejar a Dave unas 5 veces. Ella regresaría solo cuando él prometiera buscar consejería matrimonial o asistir a clases de manejo de la ira. Sin embargo, una vez que las cosas se calmaron, él se negó a cumplir esas promesas, atrapándola en un ciclo violento. Dave controlaba todos los aspectos de su vida. La obligó a dejar su trabajo, la aisló de sus amigos y la despojó de cualquier libertad financiera. La obligó a entregar la posesión de su automóvil, se llevó su automóvil, que estaba registrado a su nombre, y le negó cualquier acceso a los detalles financieros. A Terry le dieron $25 a la semana para sus gastos, y tuvo que equilibrarlos y mostrar los recibos a las autoridades como prueba. Como Terry temía que no hubiera formas de escapar del poder de su esposo, decidió aceptar todos sus requisitos, seguir todas sus órdenes e intentar hacer todo lo que quería lo mejor posible. Terry finalmente llegó a la conclusión de que no importaba cuánto intentara ser la esposa ideal para Dave. Siempre tendría algo malo con ella. Usaría cualquier razón para arremeter, haciéndola responsable de sus propias frustraciones. En el momento en que Terry se dio cuenta de esto y comenzó a planear irse, descubrió que estaba embarazada. Estaba encantada de convertirse en madre, pero sabía que el entorno no era el ideal para criar a un hijo. Aún así, esperaba que convertirse en padre pudiera cambiar a Dave para mejor. Si bien Dave trató mejor a Terry durante su embarazo, las cosas se revirtieron rápidamente después de que nació su hija Amanda en 1997.
Su segunda hija, Holly, nació en 1999. Pero ni siquiera la alegría de convertirse en padre pudo cambiar a Dave. Finalmente, durante una pelea a finales de 1999, Terry llegó a su punto de ruptura. Las versiones difieren sobre lo que sucedió exactamente. O Dave le gritó a su hija mayor, Amanda, o empujó a Terry mientras ella sostenía a Holly, pero una cosa estaba clara. Había cruzado una línea al involucrar a sus hijos. Al darse cuenta de que no podía dejar que sus hijos crecieran en ese entorno, Terry decidió irse para siempre. Empacó lo que pudo, tomó a las niñas y se fue a un refugio para mujeres mientras solicitaba el divorcio. Pero Dave no iba a caer sin luchar. Estancó el procedimiento, se negó a proporcionar documentos e incluso manchó el nombre de Terry. Fue acusado de desacato al tribunal, pensando que podía manipular el resultado a su favor. Sin embargo, sus intentos de hablar mal de Terry, maldecir a los jueces y desafiar a su abogado resultaron contraproducentes. Finalmente, el 31 de enero de 2001, Terry obtuvo el divorcio, cortando sus lazos con Dave después de 3 largos y angustiosos años. Incluso después de que se finalizó su divorcio, Dave permaneció en la vida de Terry. A pesar de los relatos de Terry sobre su traumático matrimonio, un juez otorgó la custodia compartida de sus hijas. Esto significaba que Terry todavía tenía que ver al hombre que la había aterrorizado durante los intercambios de custodia ordenados por la corte. Dave insistió en que estos intercambios se llevaran a cabo en su casa, negándose a reunirse en público a pesar de las súplicas de Terry. No está claro cómo pudo dictar estos términos, pero obligó a Terry a enfrentarse regularmente al pasado del que quería escapar desesperadamente. Este recordatorio constante de su pesadilla dejó a Terry convencida de que nunca volvería a salir ni a casarse. Quería centrarse únicamente en ella y en sus hijas. Justo antes de su divorcio, Terry se unió al coro comunitario de Belcanto, donde conoció a Nick Nicolai. Nick se sintió inmediatamente atraído por Terry, pero respetó su espacio durante su divorcio. Con el tiempo, su amistad se convirtió en romance. Nick era amable, respetuoso y empático con todo lo que Terry había soportado. También abrazó a sus hijas de todo corazón, tratándolas como si fueran suyas. En mayo de 2001, Terry y Nick comenzaron a salir oficialmente y después de 2 años y medio, se casaron en octubre de 2003. Terry finalmente sintió que tenía la familia estable y amorosa con la que siempre había soñado. Pero, ¿cómo se sintió Dave al respecto? ¿No es genial? En su mente, a pesar del divorcio finalizado, él y Terry seguían casados a los ojos de Dios. Creía que Terry lo había traicionado a él y a la voluntad de Dios al volver a casarse. Esto llevó a Dave a culpar a Terry por la interrupción de la familia y juró hacerla sufrir por ello. El día que salieron de la corte después de que se le concedió el divorcio, él le dijo que un día desearía no haberse divorciado de él. Terry, aunque ya tenía miedo de su exmarido en este punto, creía que ya había sufrido lo peor que él podía causarle. Sin que ella lo supiera, eso no era el final, porque Dave tenía más cosas reservadas para ella. Todo lo que Terry quería era dejar esa vida atrás, y eso era precisamente lo que estaba haciendo. Había encontrado un nuevo marido, que era un hombre tan agradable que había empezado a intentar reconstruir su carrera. Y el día anterior, el 30 de enero de 2004, ella y Nick se enteraron de que iban a tener su propio hijo. Amanda, que había estado anhelando una nueva incorporación a la familia. Terry y Nick estaban ansiosos por ver a las chicas al día siguiente para contárselo y celebrar con ellas de regreso de Dave. El sábado 31 de enero de 2004 se cumplieron 3 años del divorcio definitivo de Terry y Dave. Era un día muy frío en Wisconsin. Temperaturas bajo cero, fuertes vientos y nieve cubrían el suelo. La gente describía el clima como tan gélido que dificultaba la respiración, pero el frío era la menor de las preocupaciones de Terry. Lo único en lo que podía pensar era en ver a sus hijas y contarles sobre el nuevo bebé. Mientras se preparaba para recoger a las chicas de Davis, Nick se ofreció a ir con ella.
Sin embargo, Terry se negó, sabiendo que su presencia podría hacer que las cosas fueran aún más tensas con Dave. Quería evitar cualquier confrontación innecesaria. De camino a su casa, llamó a Dave para avisarle cuando llegaría. Pero cuando llegó alrededor de las 10 de la mañana, Dave le informó que las chicas aún no estaban listas. Molesta, pero no queriendo discutir, le pidió que se diera prisa, decidiendo esperar afuera en el frío glacial. Durante casi 20 minutos, Terry caminó por el camino de entrada, tratando de mantenerse caliente. Finalmente, Dave abrió la puerta, pero sus hijas no estaban a la vista. En cambio, Dave salió y le dijo que las chicas se estaban escondiendo y quería que entrara a buscarlas. Inmediatamente, Terry se sintió inquieta. Dave no la había dejado entrar en su casa desde el día en que ella lo dejó, por lo que su repentina invitación era sospechosa. Pero el frío y su deseo de no decepcionar a sus hijas superaron sus dudas. Hizo caso omiso de sus sospechas y entró en la casa, llamando juguetonamente a sus hijas mientras caminaba. Casi al instante, su sensación de inquietud se convirtió en pánico. Los peores temores de Terry se confirmaron en el momento en que sintió un golpe abrasador en la cabeza. No se dio cuenta de inmediato, pero su exmarido, Dave, la había golpeado con un bate de béisbol. Mientras ella se desplomaba en el suelo, Dave continuó su agresión, golpeándola repetidamente mientras gritaba: «Siempre dijiste que estaba abusando de ti. Ahora puedes ver lo que realmente es el abuso». La golpeó más de 20 veces hasta que se desmayó. Cuando recuperó la conciencia, encontró a Dave atándola con cinta adhesiva de la cabeza a los pies. El pánico se apoderó de Terry cuando se dio cuenta de que tenía algo terrible en mente. Desesperada, trató de negociar con él, prometiendo abandonar su batalla por la custodia de la manutención de los hijos, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. En cambio, Dave estaba obsesionado con una idea retorcida. En algún momento, mientras le vendaba los tobillos, se le habían bajado los pantalones, y se convenció irracionalmente de que Terry lo había hecho deliberadamente para hacerlo quedar mal. Una vez que terminó de atarla, colocó su cuerpo magullado y sangrante en un bote de basura, lo empacó con nieve y lo cargó en la parte trasera de su pick-up. En uno de los días más fríos de Wisconsin, la dejó medio desnuda, golpeada y cubierta de nieve, sin mostrar piedad. A pesar de la horrenda situación, Terry se aferró a una pizca de esperanza. En su frenesí, Dave lo había pasado por alto. Un detalle crucial. Terry todavía tenía su teléfono celular en el bolsillo de su chaqueta. Aunque su cara estaba cubierta con cinta adhesiva e hinchada tanto que no podía abrir los ojos, logró liberarse de la cinta alrededor de sus muñecas. De alguna manera, sacó su teléfono del bolsillo y marcó el 911. Sabiendo que sería casi imposible hablar con claridad, Terry transmitió repetidamente la dirección de Dave al operador una y otra vez. Sus esfuerzos dieron sus frutos, ya que fueron suficientes para que la policía y el despacho de rescate llegaran al lugar. Sin embargo, cuando llegaron, Dave ya había cargado a Holly y Amanda en su camioneta y se había ido de la casa. Cuando la policía respondió a la llamada de Terry, sin saberlo, pasaron por delante de la camioneta de Dave con Terry todavía atado y escondida en la parte trasera. Su vehículo estaba enganchado a la camioneta y Terry pudo escuchar las sirenas desvanecerse en la distancia. Un sentimiento de derrota la inundó. Parecía que habían perdido su única oportunidad de salvarle la vida. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Dave, tenían la impresión de que alguien en el interior estaba en apuros. Sin respuesta en la puerta, entraron a la fuerza, solo para encontrar la casa vacía. Mientras tanto, los vecinos comenzaron a reunirse y, a través de sus preguntas, la policía se enteró rápidamente de la problemática historia de Dave y Terry. No pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más serio de lo que habían anticipado. Sin embargo, no tenían una idea clara de lo que había ocurrido exactamente. Terry, mientras tanto, entraba y salía de la conciencia.
A pesar de su estado crítico, logró llamar a su esposo Nick, luchando a través de la cinta adhesiva que cubría su rostro para explicar lo que había sucedido. Nick estaba horrorizado, pero sabía que la mejor manera de ayudarla era alertar rápidamente a la policía, por lo que ambos colgaron y volvieron a llamar al 911. Nick llegó al mismo centro de despacho del condado de Racine que había recibido la primera llamada de Terry, y las piezas comenzaron a encajar para la policía en la residencia de Dave. Empezaron a ver el sombrío panorama de la situación. La segunda llamada de Terry, sin embargo, fue menos exitosa. En ese momento, Dave había cruzado al condado de Milwaukee y el despachador no se dio cuenta del peligro en el que se encontraba Terry. Al escuchar la llamada, queda claro que la gravedad de la situación no fue completamente entendida por el nuevo despachador. Para cualquiera que escuchara la voz de Terry en esa llamada, era dolorosamente obvio que algo estaba terriblemente mal. Sin embargo, en lugar de compasión o urgencia, Terry fue recibida con escepticismo y rechazo. A pesar de la horrible situación que estaba soportando, Terry continuó luchando por su vida. Cuando recuperó la conciencia y se dio cuenta de que todavía se estaban moviendo, sacó la mano del bote de basura, agitándola desesperadamente con la esperanza de llamar la atención de un conductor que pasaba. Desafortunadamente, fue Dave quien se dio cuenta. Enfurecido por su intento de salvarse, se detuvo y la golpeó con el bate una vez más. Y la amenazó con dispararle si intentaba cualquier otra cosa. Como si eso no fuera suficiente, sonó su teléfono celular y Dave le arrebató su único vínculo con el mundo exterior. Ahora estaba completamente aislada. Al darse cuenta de que su situación era terrible, Terry tomó la decisión de hacerse la muerta, con la esperanza de convencer a Dave de que ya no era una amenaza. Mientras descargaba el bote de basura del camión, ella yacía inmóvil, fingiendo la muerte. El plan de Dave era dejarla por muerta en un armario de almacenamiento. Metió el bote de basura en la unidad, lo cerró con cinta adhesiva, lo empujó a una esquina y apiló cajas encima para asegurarse de que estuviera completamente atrapada. Luego se fue, cerrando la puerta metálica enrollable detrás de él, sellando a Terry en lo que creía que sería su tumba. Mientras tanto, la policía intensificaba sus esfuerzos en la casa de Dave. Con el tiempo agotándose, sabían que tenían que actuar rápidamente a pesar de tener poco que hacer. Emitieron alertas Amber para Holly y Amanda, emitieron boletines de todos los puntos para los vehículos de Dave y Terry, e intentaron hacer ping a sus teléfonos celulares. También llevaron a cabo una búsqueda más exhaustiva de la casa de Dave, que resultó ser un desafío debido a las condiciones extremas de acaparamiento. La casa estaba llena de comida vieja, platos sucios, ropa sucia esparcida por el suelo y desorden por todas partes, con pasillos estrechos que apenas permitían la navegación por el espacio. Durante su búsqueda por la caótica casa de Dave, la policía hizo un descubrimiento inquietante. Encontraron los pantalones de Terry cubiertos con cinta adhesiva y sangre, junto con una enorme mancha de sangre en la alfombra. El tamaño de las manchas sugería que a quien pertenecía, presumiblemente Terry, estaba en estado crítico. Era evidente que el tiempo se acababa. Si no la encontraban pronto, temían lo peor. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse enfocados en pistas prometedoras, todas las direcciones parecían resultar en callejones sin salida. Al caer la noche, la policía expuso que Terry amplió su búsqueda para incluir todos los lugares en los que Dave había estado, con la esperanza de que algo finalmente se rompiera. Resultó ser una decisión afortunada. Por suerte, vieron a Dave dirigiéndose al trabajo, conduciendo casualmente como si nada hubiera pasado. Rápidamente lo detuvieron, anticipando un enfrentamiento con un hombre violento e impredecible. Pero cuando se acercaron, encontraron a Dave notablemente tranquilo, sereno y, lo más importante, Terry y sus hijas no estaban a la vista. Dave interpretó a la perfección el papel del desconcertado exmarido. Actuó sin darse cuenta de por qué la policía estaba tan ansiosa por encontrarlo. Los oficiales decidieron seguirle el juego, adoptando un enfoque no conflictivo.
Lo invitaron a la estación, diciendo que tenían algunas preguntas para aclarar cierta confusión. Sorprendentemente, Dave accedió sin resistencia. En la sala de entrevistas, quedó claro que Dave se sentía intocable. Su arrogancia era palpable. A los pocos minutos, le dijo a la policía que Holly y Amanda estaban a salvo en la casa de su novia. Afirmó que las había dejado porque Terry no las había recogido esa mañana. Entonces Dave se lanzó a una larga diatriba sobre lo terrible que era Terry, insistiendo en que ella era la verdadera villana de su historia. Se quejó de cómo ella lo había hecho pasar por un infierno durante años, completamente inconsciente de la gravedad de su situación. La policía lo dejó hablar, sabiendo que a veces la mejor manera de descubrir la verdad es dejar que alguien mienta hasta que se atrape a sí mismo. A medida que Dave intentaba pintar una imagen inocente de su época, comenzó a crear inconsistencias. Estaba preparando el escenario para su propia caída. Dave se sentó y comenzó a relatar su día, pintando un cuadro de un padre devoto que había preparado el desayuno para sus hijas y esperaba pacientemente a que Terry las recogiera. Según él, había esperado hasta las 11:30 de la mañana antes de darse por vencido y llevar a las niñas a la casa de su novia. Parecía seguro de su historia. Desafortunadamente para él, ese detalle sería su perdición. La primera llamada de Terry al 911 se había realizado a las 10:57 de la mañana. Y la policía había respondido a la casa de Dave a las 11:03 de la mañana, 27 minutos antes de las 11:30 de la mañana, que Dave afirmó que se había ido. Y cuando llegó la policía, Dave no estaba allí. Esta contradicción era un agujero evidente en su historia. Una vez que lo atraparon en esta mentira, la policía no se contuvo. Confrontaron a Dave con todo lo que tenían, la sangre encontrada en su casa, los pantalones de Terry, las llamadas al 911. Lo machacaron con la montaña de pruebas. Y mientras lo hacían, notaron algo impactante. Dave estaba sentado allí respondiendo tranquilamente a sus preguntas mientras vestía pantalones manchados con la sangre de Terry. Ni siquiera se había dado cuenta. Cuando los detectives se dieron cuenta de esto, Dave se apresuró. Trató de cambiar su historia, tratando de retroceder lo más rápido que pudo. Creó una nueva historia en el acto. Afirmó que mientras empacaba las mochilas escolares de su hija esa mañana, Terry de alguna manera se había colado en su casa, le había bajado los pantalones y lo había atacado con un martillo. Dijo que la vio justo a tiempo y se vio obligado a inmovilizarla con un bate de béisbol y defensa personal. A partir de ahí, afirmó que se desmayó y no tenía idea de lo que sucedió después o dónde estaba Terry. Los detectives no se lo creían. Le recordaron a Dave que afuera hacía un frío terrible, y que si Terry todavía estaba viva, el tiempo se estaba acabando. Apelaron a cualquier pizca de humanidad que pudiera haberle quedado, pidiéndole que pensara en sus hijas. Pero Dave solo sonrió, bostezó y dijo que necesitaba un descanso. En esencia, les estaba diciendo que, pasara lo que pasara, estaba decidido a asegurarse de que Terry estuviera muerta para cuando la encontraran. Fue una muestra impactante de frialdad. A pesar de ser atrapado con las manos en la masa, literalmente, Dave no mostró preocupación por la vida de Terry. Su animosidad hacia ella era tan intensa que estaba dispuesto a sacrificarse solo para asegurarse de que ella sufriera. Los detectives se dieron cuenta de que estaban tratando con alguien que preferiría ser acusado de asesinato antes que renunciar a su retorcido sentido de la venganza. Durante el interrogatorio, Dave solicitó un descanso, que debido a los protocolos legales tuvo que ser concedido para evitar que el interrogatorio se considerara coercitivo. Si bien los investigadores estaban obligados a cumplir, esta ruptura resultó ser ventajosa para ellos. Mientras examinaban las pertenencias personales de Dave, los investigadores se toparon con una pista significativa. Entre el desorden de su billetera, que contenía tarjetas de presentación y recibos de varios lugares, encontraron una tarjeta de presentación de una instalación de almacenamiento ubicada en Wheeling, Illinois, a casi 60 millas de la casa de Dave en Wisconsin.
Esto parecía fuera de lugar y sospechoso, ya que era inusual que alguien guardara sus pertenencias tan lejos de casa. A pesar de la posibilidad de explicaciones inocentes, el tiempo apremiaba. La desesperación llevó a los investigadores a seguir esta pista. Se pusieron en contacto con el almacén y se enteraron de que Dave había alquilado una unidad allí y había accedido a ella solo unas horas después de la desaparición de Terry. Se le pidió al encargado de la instalación que revisara la unidad de almacenamiento en busca de algo inusual. Después de una tensa espera, el asistente informó haber escuchado sonidos que sugerían que alguien podría estar adentro. Fue un momento crítico. Los investigadores instruyeron al asistente que llamara a la policía local de inmediato y la policía del condado de Racine se dirigió a Wheeling, sabiendo que cada segundo contaba. Cuando la policía de Wheeling llegó a las instalaciones, estaban preparados con una palanca para entrar a la fuerza en la unidad de almacenamiento de Dave. La urgencia era visible con la esperanza de que esta pista no fuera un callejón sin salida. Al ingresar a la unidad, su optimismo inicial disminuyó al observar solo cajas, estantes y un bote de basura. Fue el cubo de basura lo que finalmente llamó su atención. Estaba cerrada con cinta adhesiva, lo que les llevó a creer que si Terry estaba en la unidad de almacenamiento, estaría dentro de este bote de basura. Los oficiales procedieron con precaución, quitaron la cinta y abrieron la tapa. En el interior encontraron a Terry, atada con cinta adhesiva, ensangrentada y apenas con vida. Estaba acurrucada en posición fetal, congelada y en un estado de hipotermia severa con su temperatura corporal que había bajado a 86 grados. A pesar de su terrible condición, habiendo sobrevivido 27 horas en circunstancias tan horribles, la supervivencia de Terry fue nada menos que milagrosa. Había perdido una cantidad significativa de sangre, había sufrido congelación severa y se encontraba en un estado crítico física y mentalmente. Pero lo que no era evidente de inmediato era el alcance total de sus lesiones internas. Su presión arterial y frecuencia respiratoria eran peligrosamente lentas y sus riñones estaban fallando. A pesar de estas graves condiciones, Terry fue llevada de urgencia al hospital el 1 de febrero de 2004. Su equipo médico inicialmente no estaba seguro de sus posibilidades de supervivencia, pero contra todo pronóstico, Terry comenzó una recuperación lenta pero notable durante casi 2 meses. Aunque perdió los 10 dedos de los pies por congelación y sufrió un trágico aborto espontáneo entre ella y el bebé de Nick, su supervivencia fue una prueba de su fuerza y resistencia. Dave Larsen fue juzgado y condenado por múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato, secuestro, obstrucción de la custodia de los hijos y violencia doméstica interestatal. Actualmente cumple cadena perpetua. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.